Hoy nos metemos de lleno en un texto de Carlos Lara G, que es una auténtica sacudida. Sí, la verdad es que sí. Plantea que la tecnología no es que esté cambiando las cosas, no. Es que nos está cambiando a nosotros por dentro. Mm, Nuestra mente, nuestras relaciones, la sociedad. Y todo parte de una idea de Neil Postman, que a mí me parece brutal. ¿Sí? Que cada nueva tecnología, da igual si es el alfabeto o la inteligencia artificial, nos obliga a pensar y a ver el mundo de una forma completamente nueva. Totalmente. Y ojo, que lo que propone el autor no es una simple crítica a la tecnología, va mucho más allá. Habla de un cambio socioantropológico. Eso es. Nos dice, ojo, estáis viviendo un momento único en la historia de la humanidad, una encrucijada. Exacto. Y por eso nuestra misión hoy es entender bien a fondo lo que él llama la rehominización tecnológica. Un concepto que suena... Que básicamente significa que estamos rediseñando lo que es ser humano a través de lo que inventamos. Y a lo mejor sin darnos mucha cuenta. Y para aterrizar esa idea, que es muy potente, el artículo se apoya en un pilar que es muy claro. Estamos viviendo una serie de primeras veces históricas. Por ejemplo, es la primera vez que hay 6 generaciones conviviendo en el planeta. 6 generaciones. Y esto nos lleva a la pregunta que va a guiar todo el análisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando el espacio y el tiempo pues dejan de ser antropológicos? O sea, cuando dejan de medirse por nuestra experiencia humana, por el día y la noche, y pasan a depender de la velocidad de la fibra óptica. O del scroll infinito. Exacto. Vale, pues esa lista de primeras veces que da el autor es para pararse a pensar un rato, ¿eh? Sí, sí. Porque no es solo lo de las 6 generaciones. Es que menciona que por primera vez hay jubilados cuyos hijos también están jubilados. Claro. Eso dinamita por completo la idea que teníamos de la familia, del cuidado, de todo. Y fíjate en otro hito que señala, que parece una tontería, pero no lo es para nada. A ver. En muchos países ya hay más líneas de móvil que habitantes. O sea, la tecnología ha dejado de ser una herramienta que usamos para convertirse en el ecosistema en el que vivimos. Ya no es un objeto. No, es el aire que respiramos. Y el efecto en los más jóvenes es tremendo. El autor dice algo que a mí de verdad me ha dejado helada. ¿El qué? Que por primera vez los chavales ya no se parecen a sus padres, sino a su propia generación de conectados. Vaya. El texto sugiere que pasa porque la presencia real de los adultos en sus vidas es cada vez menor y ese vacío, pues, lo llena la conexión digital constante con la gente de su edad. Lo fascinante aquí es que el autor no ve todo esto como fenómenos aislados. No. Son síntomas de lo mismo. Sostiene que por primera vez todas las generaciones que estamos en la Tierra dependemos de una misma droga, la tecnología. Droga. Es una palabra muy cargada. Entiendo la idea de la adicción, del enganche. ¿Pero no te parece que puede sonar un poco a ludismo? ¿A un rechazo total y sin matices? Puede ser. Al final también es una herramienta de creación, de conocimiento. Es una metáfora potente y, como dices, arriesgada. Pero creo que la usa de forma muy deliberada para señalar un mecanismo muy concreto. No critica la tecnología en sí. Critica el modelo de negocio que la sustenta. Argumenta que esta droga tiene un propósito muy claro: pulverizar la atención humana para canalizarla hacia la atención comercial. O sea, el objetivo es que modifiquemos nuestros hábitos para ser consumidores más predecibles. Exacto. La adicción no es un efecto secundario, es el producto. Entendido. No es la herramienta, es el modelo que hay detrás. Y para ilustrar esto, el artículo entra en una parte que es, casi surrealista. Nos da ejemplos de cómo se están invirtiendo los papeles. Sí. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que una empresa contrató a un perro como director de felicidad? Pues sí. Tenemos que pararnos aquí, porque suena chiste, pero supongo que lo usa para ilustrar algo muy serio. Exacto. Es el caso de Harvesting Robotics. Y la pregunta que lanza el texto es clave. Claro que un perro puede generar buen rollo, pero ¿qué dice de nosotros que deleguemos en un animal una función tan humana como cuidar del bienestar de un equipo? Claro. ¿Dónde quedan las personas en esa ecuación? Ahí está. Es que esto es un ejemplo perfecto de lo que llamaba al principio rehumanización tecnológica, ¿no? Totalmente. Estamos rediseñando nuestra propia naturaleza social. Y no es un caso aislado. El texto también habla del robot humanoide de la empresa 1X, que hace tareas domésticas y se está vendiendo como churros. Y eso nos conecta con esa predicción de Elon Musk que cita el artículo. Esa. Que para 2040 seremos una minoría frente a una nueva especie de máquinas. Suena a ciencia ficción pura.
Puede ser, pero el texto lo aterriza citando a Julio Rojas, que describe a Siri como la Australopithecus de las entidades no humanas. ¡Qué buena imagen! Es decir, estamos viendo los primeros pasos torpes de algo que va a redefinir nuestra realidad por completo. Todo esto desemboca en una frase de la filósofa Simone Weil que el autor usa como un martillo. Dice, las cosas comienzan a desempeñar el rol de los humanos y los humanos el rol de las cosas. Es demoledor. Y esa inversión se ve muy bien en lo que el autor llama domiciliar la vida. Domiciliar la vida. Sí, el trabajo, las relaciones, la educación, el deporte, el ocio. Todo se está trasladando a un ecosistema digital gobernado por la IA. Vivimos y operamos dentro de una interfaz. Es fuerte, sí. El texto llega a decir que nuestro cuerpo ya no es un ecosistema, sino una interfaz, y que las manos ya no son extensiones de la mente, sino de las máquinas. Lo que implica un cambio cognitivo brutal. El autor dice que en ese nuevo mundo importa más saber preguntar que saber responder. Claro. La IA tiene las respuestas. Nuestra habilidad clave ahora es formular la pregunta precisa, el prompt perfecto. Que es un cambio de rol fundamental. Pasamos de ser almacenes de conocimiento a ser interrogadores expertos de una inteligencia que es externa y vastísima. Pero claro, esta conexión total tiene una cara B muy oscura, el aislamiento. El artículo recupera una idea de Luigi Forza sobre cómo nos alejamos del prójimo. Y lo ilustra con un gesto que, bueno, seamos sinceras, todos hemos hecho alguna vez. Ponerse los auriculares. Exacto, ponerse los cascos para hacer que la persona que tienes al lado, en el metro o en la oficina, se vuelva lejano o invisible. Ya. Es un acto casi reflejo, pero el texto dice que su consecuencia emocional es tremenda. El desvanecimiento de nuestras emociones colaterales. Es un concepto interesante, emociones colaterales. Se refiere a todo ese tejido invisible de la convivencia, ¿no? Eso es. Las miradas fugaces, los pequeños gestos, la sonrisa a un desconocido, la percepción del estado de ánimo del que está a tu lado. Vamos, la base de la empatía. Y al anular nuestro entorno con los auriculares, pues borramos todo eso. Nos metemos en nuestra burbuja y sin querer vamos rompiendo el cemento de la comunidad. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Esto es un fallo del sistema? ¿Un efecto secundario que no vimos venir? ¿O hay algo más? ¿Qué dice el texto? Pues, basándose en Forza, sugiere que esto es por diseño, que la técnica móvil y la economía de la atención están creadas para descoordinar la sensación física y la compasión instintiva. Espera, descoordinar la sensación física y la compasión. ¿Cómo funciona eso exactamente? Significa que la tecnología nos permite estar físicamente en un lugar, un vagón de tren, un parque, Sí. pero mental y emocionalmente en otro completamente distinto, viendo un vídeo de otro país o hablando con alguien a miles de kilómetros. Ya. Esa fractura entre dónde está tu cuerpo y dónde está tu mente nos aísla de la persona que tenemos a un metro. La conclusión del autor es una frase para embarcar, ¿eh? Ya no nos quieren juntos, nos quieren conectados. Es potentísima y acaba con una pulla irónica preguntándose si hará falta otra catástrofe global, como una pandemia o un apagón, para que paremos este placentero autismo. Una carrera absurda, dice. La tecnología imita al humano y el humano a la tecnología. Y si todo esto ya es preocupante para nosotros, el texto pone la lupa en el colectivo más vulnerable y donde el impacto es más grave. Los niños y adolescentes. Claro, y los datos que aporta son para echarse a temblar. Desde luego. El primero, el 40% del contenido que ven los jóvenes en redes ya está producido o promovido por inteligencia artificial. No es el futuro, es el ahora mismo. Y esto va de la mano del boom de los influencers virtuales, avatares creados por ella. El artículo da cifras. Ese mercado movió más de 3.360 millones de euros en 2022. ¡Qué barbaridad! Y se prevé que crezca casi un 40% anual hasta 2030. Es un negocio colosal. Un negocio que, según datos de UNICEF que cita el texto, ya es parte del día a día de más del 83% de los adolescentes. Claro. La IA no es una herramienta que usan, es el entorno en el que socializan, se informan y construyen su identidad. Pero el dato que a mí más me ha impactado es el que revela que cada vez más jóvenes, de entre 17 y 21 años, usan la IA como confidente. Uf. Le cuentan sus problemas, sus miedos, sus sueños, a un algoritmo. Eso es muy fuerte. Y si conectamos los puntos, lo que estamos viendo es un proceso de modelado cultural a una escala, bueno, que no tiene precedentes.
El autor aquí hace una comparación histórica muy buena para que entendamos la magnitud. Sí, lo compara con la influencia que tuvo el cine de Hollywood en el siglo XX, o programas como El Chavo del Ocho en América Latina, Ya. que llegaron a moldear la forma de hablar, de vestir, de relacionarse de continentes enteros. La diferencia es que hoy, quienes modelan esos comportamientos no son estudios de cine. Son un puñado de empresas de Silicon Valley. Exacto. Y lo hacen de forma personalizada y algorítmica. El texto resume los peligros de esto en 4 puntos clave para la juventud. Primero, la pérdida de atención humana, que se cambia por la atención comercial del scroll. Segundo, la conexión emocional con la IA, como veíamos con el tema de los confidentes. El tercero es el sedentarismo cognitivo, que es la pereza mental de no esforzarse porque la IA ya te lo da todo hecho. Y el cuarto, que es la suma de todo lo anterior, son los graves problemas de salud mental que están aflorando. Ansiedad, depresión, soledad. Después de pintar este panorama tan oscuro, es casi una obligación preguntarse si el autor nos deja alguna puerta abierta. Sí, ¿Alguna esperanza? ¿Hay una salida? sí. Y aquí es donde el texto pasa del diagnóstico a la propuesta. La tesis final es un llamado a la acción, a darle la vuelta a la tortilla. La frase es, dejar de tecnologizar a la humanidad y comenzar a humanizar la tecnología. Suena muy bien, es un eslogan potente. Pero, en la práctica, ¿cómo se aterriza eso? ¿Cómo humanizas un algoritmo? Pues el texto plantea 3 herramientas muy concretas, y son complejas, ¿eh? La primera es la algorítica. Algorética. Y ojo, no es solo una ética para los que programan, es diseñar una ética que los propios algoritmos puedan entender y aplicar. O sea, meter los valores humanos directamente en el código. Eso es. Vale, pero eso sigue sonando abstracto. Un ejemplo, ¿cómo un algoritmo entiende la ética? A ver, imagina el algoritmo de una red social que te recomienda contenido. El modelo actual está programado para un solo objetivo, maximizar tu tiempo en la plataforma, el famoso engagement. ¡Claro! Una algorética implicaría añadirle otras directrices. Por ejemplo, que el código también deba asegurar un equilibrio de fuentes, que tenga prohibido promover activamente la desinformación, o que deba detectar y limitar patrones de uso adictivo. Ah, vale. El algoritmo seguiría buscando el engagement, pero dentro de unos límites éticos que no puede sobrepasar. Ahora sí lo veo. No es apagar el algoritmo, es darle unas barandillas, unas reglas de juego éticas. ¿Cuál es la segunda herramienta? El constitucionalismo digital. Esto significa crear un marco de derechos y deberes para el entorno digital, como una constitución para este nuevo territorio en el que vivimos. Y no se trata solo de la privacidad. Hablamos de cosas como el derecho a la desconexión, el derecho a saber cuándo hablamos con una IA y cuándo con un humano. O la obligación de las plataformas de ser transparentes sobre sus algoritmos. Exacto. Una especie de carta de derechos fundamentales para el ciudadano digital. Tiene todo el sentido. ¿Y la tercera? Los neuroderechos. Este es quizá el campo más vanguardista. El autor propone apoyarse en el trabajo que ya se está haciendo en foros como Naciones Unidas para proteger la integridad de nuestra mente. ¿Proteger la mente? Sí, proteger el derecho a la privacidad mental, que nadie pueda leer nuestros pensamientos sin consentimiento, el derecho a la identidad personal, que la tecnología no altere nuestro sentido del yo. ¿Y el derecho al libre albedrío? Fundamental. Para que no seamos manipulados por algoritmos que conocen nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. O sea que para revertir esta crisis de atención y este aislamiento, no basta con la buena voluntad. La solución tiene que ser estructural y venir de 3 frentes a la vez. Exactamente. La idea final es que estos problemas deben ser revisables y corregibles desde la propia tecnología, con la algorítica, desde la ley, con ese constitucionalismo, y desde los derechos humanos, con los neuroderechos. Es un enfoque integral. La verdad es que, echando la vista atrás, el recorrido que nos propone el texto es intenso. Empezamos con un mundo de primeras veces. Vimos cómo se invierten los papeles entre humanos y máquinas. Cómo nos aislamos del que tenemos al lado y el impacto tan brutal que tienen los más jóvenes. Y en el fondo, la tensión que recorre todo el análisis es la lucha entre 2 fuerzas. La atención humana, que es limitada y busca la profundidad, y la atención comercial, que es insaciable. Y que promueve la superficialidad. Exacto. Es la batalla entre estar juntos en una comunidad real y estar simplemente conectados en una red. Por eso la solución no es un rechazo ingenuo a la tecnología, sino un esfuerzo consciente por rediseñarla con nuestros valores.
Y toda esta conversación sobre humanizar la tecnología nos deja una última pregunta en el aire. El texto propone crear una algorética para que las máquinas sigan nuestros principios. Lo que nos obliga a plantearnos una pregunta aún más profunda y quizá incómoda. Si estamos delegando cada vez más nuestras interacciones, nuestras decisiones, incluso nuestras confidencias a la inteligencia artificial, ¿no estaremos también, sin darnos cuenta, delegando en ella la formación de nuestra propia ética personal? ¡Ostras! Están los algoritmos que nos rodean convirtiéndose poco a poco en nuestra nueva brújula moral.